En este nuevo episodio de Clásica y Viral, en este nuevo conversatorio, vamos a abordar la cuestión ambiental. Hay corrientes de pensamiento a nivel global negacionistas que niegan justamente que se esté produciendo, que estemos en presencia de un cambio climático, y desde ahí se deriva, las distintas opciones, los distintos gobiernos, las distintas alternativas de cómo mitigar los efectos del cambio climático o cómo no hacer nada. ¿Existe una contradicción entre lo que es el desarrollo productivo y la sustentabilidad? ¿Estamos actualmente en un punto de no retorno? ¿Ingresamos en un punto de no retorno donde la cuestión, el deterioro del ambiente es ya irreversible? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un ambiente justo, de una nueva gobernanza? Bueno, de esas cuestiones vamos a estar hablando con uno de los principales especialistas a nivel global de la cuestión del ambiente. Bueno, Sergio, muchas gracias por estar acá en esta conversación. Al contrario, gracias a vos. Para charlar un poco de los temas que son tu expertise, de los temas ambientales, de la transición energética, del cambio climático, así como primer disparador, lo voy a relacionar un poco con la política también, de este como ascenso de las nuevas derechas a nivel global, porque me parece que medio, vos me dirás si es así o no, medio aparejado a eso, viene como un cierto desecho de lo que es o no creencia en el cambio climático y demás. Entonces, arrancar por ahí, ¿qué pasó con los que creen y no creen en el cambio climático y su vínculo también con la transición energética? Antes que nada, a mí me gusta aclarar siempre que quien dice que no cree en el cambio climático está mintiendo. Que lo que está persiguiendo es otra cosa, que es cuestionar principalmente aquello que para combatir eficazmente el cambio climático habría que hacer en cuanto al modelo de consumo, al modelo de apropiación de los recursos naturales, etc. ¿Por qué digo esto? Porque decir que el cambio climático no existe a esta altura, o mejor dicho, decir que no existe la influencia de la actividad humana, del modelo capitalista existente sobre el cambio climático, es como decir que la ley de la gravedad no existe. Todos sabemos que por más que yo niegue la ley de la gravedad, la manzana va a seguir cayendo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, yo estoy convencido de que quien dice no creer en el cambio climático está provocando para cuestionar el modo de enfrentar el cambio climático. Hay un seguidor de Milei que en su momento fue uno de sus mentores, pero ahora están peleados por otros motivos, no importa, que es Carlos Malatón, que lo dice muy claramente. Dice, la cuestión del cambio climático es un armado del marxismo para cuestionar o para socavar el capitalismo imperante. Y nosotros queremos que el capitalismo siga como está. A partir de ahí hay que establecer la discusión de qué significa ser negacionista. Por otra parte, yo estoy convencido de que es posible ser negacionista en esta época porque la lucha contra el cambio climático está asignada básicamente por el fracaso, por la falta de resultados. Porque curiosamente o paradójicamente o cruelmente, en los últimos 30 años en los que los estados, a través de Naciones Unidas, a través de acuerdos como el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, etcétera, se han puesto a la cabeza de instalar en la agenda la lucha contra el calentamiento global, esos mismos 30 años mostraron el incremento más grande de la historia en la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por lo tanto, los resultados han sido, por decirlo suavemente, pobres, en realidad casi nulos. No hay resultados reales en la lucha contra el cambio climático. Entonces, diría que hasta es fácil ser negacionista, porque cuando Trump, por ejemplo, se va del Acuerdo de París en el 2016, no se va de un éxito, se va de un fracaso. Se va de algo que no logró ninguno de los objetivos que se había propuesto. Y yo tengo algún temor de que la transición energética, si bien es la receta que hay que aplicar, si bien es el mandato que todos creemos que hay que encarar para hacer pasar la economía mundial
de una economía dependiente de los combustibles fósiles a una economía dependiente o más presente con las energías alternativas, tengo el temor de que se está convirtiendo en simplemente un eslogan, sin mayores resultados concretos a la hora de disminuir los gases de efecto invernadero y que por lo tanto está perdiendo su esencia. ¿Podemos decir entonces que hay como una degradación de la política institucional en el marco de este negacionismo que marcábamos un poco? Bueno, se refleja en algunas políticas del caso argentino, pero que también hay una corriente que acompaña ese pensamiento, ¿no? Sí, en el caso argentino es muy ostensible, muy deliberada y yo creo que además pensada para provocar en ese sentido. Hacer pasar un ministerio de ese rango a una subsecretaría con una degradación de 4 escalones es síntoma de eso. Y dejar esa subsecretaría solamente vinculada a aquellas exigencias normativas, a sellar papeles puramente, es una demostración de que no hay ningún interés en tener una política ambiental. Por el contrario, hay interés en demostrar que no quiero tener una política ambiental. Y es una corriente a nivel internacional, porque acá hay que entrar en un tema que siempre ha sido bastante complejo para el progresismo, que es el debate, la tensión que existe entre el desarrollo y el ambiente. Sí. Para los sectores más de ultraderecha, los sectores que hoy se denominan libertarios en la Argentina, no hay contradicción alguna. Para ellos no tiene que haber política ambiental porque las fuerzas del mercado, las actividades productivas deben desarrollarse con el mayor nivel de libertad, poniendo la palabra libertad entre muchísimas comillas, porque no evalúan cuáles son las consecuencias que pueda tener eso, ni sociales, ni ambientales, etc. En cambio, para los sectores progresistas siempre ha sido un dilema. Y ese dilema normalmente se tramita de 2 modos. Hay un modo convencional, políticamente correcto, que es señalar permanentemente la necesidad de que haya una política ambiental, pero no ejecutarla demasiado. Y después, el hecho de que cualquier política ambiental que verdaderamente quiera proteger el ambiente, garantizar la sustentabilidad de los procesos, de modo que los procesos puedan ser reproducibles en el tiempo, esa política es cuestionadora del modelo. Es cuestionadora del modelo de consumo, es cuestionadora del extractivismo, es cuestionadora del modo en que los países ceden sus recursos naturales ante la explotación de empresas transnacionales. No estoy calificando, estoy describiendo que si hay una voluntad de tener una política ambiental seria, hay un cuestionamiento contra ese sistema. Lo que ha hecho el libertarianismo en el mundo es poner negro sobre blanco eso y desnudar que a nosotros no nos importa y sabemos que están cuestionando el sistema y por lo tanto, como somos los defensores del sistema, dicen ellos, lo que hacemos es anular toda política ambiental, eliminarla en la medida de lo posible. Sí, y se amparan en una opinión pública. Voy a trazar una analogía que por ahí no tiene nada que ver y la desechamos, pero las luchas como el feminismo, por ejemplo, lo que vos marcabas hoy, tratan de mostrar la evidencia de algunos resultados, que siempre son sesgados, ¿no? Pero bueno, es decir, si no disminuyen los femicidios, si no disminuye cosas, ¿de qué sirve, digamos? Entonces muestran esos resultados para decir abandonar esas luchas. Me parece que con lo ambiental también, bueno, ¿cuáles son los resultados del progresismo en función de defender esas causas? Bueno, uno de los intelectuales. Y se amparan también, bueno, ante una economía que no da respuesta a cuestiones como el trabajo y demás, decir, bueno, ¿qué priorizamos? ¿No? Uno de los intelectuales, por llamarlo de alguna manera, del mileísmo, que es Agustín Romo, dijo hace muy poco tiempo, cuando le preguntaron por qué la Argentina había abandonado deliberadamente la Agenda 2030, que es la Agenda de Naciones Unidas sobre la sustentabilidad, los propósitos para este milenio, etcétera. Dijo, primero porque es una agenda marxista, pero segundo, porque fracasó. Es decir, como no dio resultado,
nos aprovechamos de esa falta de resultados para destruir la totalidad del esquema. Y es un poco esto, es ante una política ambiental que a nivel internacional y a nivel local no ha dado los resultados esperados o los resultados postulados por esa propia política, el adversario ideológico lo que hace es, no funciona esto, lo anulo, lo elimino por completo. Y lo que dejo es desnuda mi posición en relación a que no tiene que haber política ambiental. Y lo que hay que hacer es dejar que los recursos naturales se exploten a como dé lugar, con el riesgo del agotamiento también. El cambio climático es cíclico en la historia de la humanidad. Entonces, eso es falso. Bueno, ¿no? Eso es falso de toda falsedad. Porque si bien es cierto que ha habido a lo largo de las eras geológicas alteraciones climáticas, lo central es que está demostrado que esta alteración climática es cualitativamente diferente a todas las anteriores. ¿Por qué? Porque está el ser humano en el medio. Y el ser humano, el modelo de producción y de consumo instalado a partir de la Revolución Industrial y exacerbado a partir de la posguerra del siglo pasado, es el ariete detrás de esa alteración climática. Por lo tanto, el argumento de que siempre hubo alteraciones climáticas es un argumento falaz. Pero, una vez más, penetra ese argumento porque la política para enfrentar esa alteración climática, que necesariamente tiene que cuestionar el modelo de producción y de consumo que nos llevó hasta esta crisis climática, fracasa. No da resultados, no da respuestas convincentes. Sí. Lo que está haciendo Milei es un poco la continuidad de lo que hizo Trump en el primer mandato, salirse de esas ligas de países, digamos, que están por tratar de mitigar el cambio climático, los efectos del cambio climático. ¿Y crees que esta segunda vuelta de Trump va a seguir reforzando esa línea de acción? Salirse o no de un acuerdo internacional, en definitiva, es un hecho simbólico que lo adoptarán o no de acuerdo a la conveniencia que tenga en relación a los vínculos con terceros países. Hay ahora una versión dando vuelta de que Trump no se iría del Acuerdo de París, pero simplemente porque es parte de... Porque hay otras cuestiones en juego. Exactamente, ¿no? Porque hay otras cuestiones en juego, la guerra con Ucrania, el gasoducto ruso, alemán, etc. Pero independientemente del hecho cosmético de irse o no irse de un acuerdo, que insisto, no es determinante la ida, es simbólica básicamente, sí creo que lo que hay es la preponderancia de una ideología que 6 o 7 años atrás solo la blandía Trump a nivel internacional y hoy tiene muchos seguidores, hoy tiene muchos adeptos. En aquel momento era Trump y después Bolsonaro, pero hoy, además de Trump, está Milei, está Meloni, probablemente Le Pen en Francia. Hay una muy fuerte avanzada ideológica a nivel internacional que se sostiene en: ustedes fracasaron en los postulados respecto de remediar el planeta, no hicieron nada, y no hicieron nada porque, decimos nosotros los libertarios, ese planteo es falso. Y lo que hay que hacer es dejar que actúen las fuerzas de mercado y que el libre mercado sea el que se regule a sí mismo. Y si eso resulta en la destrucción del planeta, buscaremos un planeta alternativo. Perdón por la autorreferencia, pero en un libro que yo escribí que se llama Los mitos del medio ambiente, yo justamente me baso en las teorías más antropológicas de Lévi-Strauss en relación a la creación de mitos para llegar a estas enunciaciones respecto del ambiente. Lévi-Strauss lo que decía era que frente a una situación de elevado nivel de angustia, la construcción lingüística y teórica de la humanidad tiende a armar conceptos antagónicos que nos brinden la idea de que hay una solución hacia adelante y nos calmen, nos tranquilicen. No importa si la solución va a llegar o no, pero tenemos una herramienta lingüística para enfrentar esa angustia. Trasladado esto al ambiente, yo digo que hay muchos mitos, hay muchas enunciaciones que nadie vio, que nadie aplicó, que nadie sabe si son ciertas, que nadie sabe si son aplicables, pero que funcionan como calmantes sociales respecto de la angustia que provoca el ambiente.
aclaremos que las cuestiones ambientales y particularmente las derivadas del cambio climático, con desastres del estilo de la Dana en Valencia, por ejemplo, del temporal en Bahía Blanca hace exactamente un poquito menos de un año en Argentina, son promotoras de angustia colectiva real. La gente, incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Voy a estar acá parado y me puede volver a sorprender, me va a pasar por encima un tsunami, va a venir un terremoto, va a venir un huracán, se va a inundar mi casa. Ese tipo de incertidumbre crece exponencialmente a partir del cambio climático, porque una de las consecuencias del calentamiento global es la agudización de los extremos. Es decir, la aparición de eventos extremos impredecibles. Sí. Que no se puede predecir la recurrencia de eso. Que no se puede predecir la recurrencia, ni la violencia, ni la intensidad, ni la potencia de su impacto. Frente a eso, frente a esa angustia, aparecen calmantes, aparecen espacios lingüísticos en donde yo encuentro una solución y digo, cuando pase esto, no va a haber más problemas. Voy a poder resolver el asunto. Cuando ocurra el desarrollo sustentable, cuando se produzca, ya está, es decir, tengo la zanahoria, en el buen sentido de la palabra, sí. Socialmente hablando, como para ir hacia adelante y saber que hay una expectativa y una esperanza de algo que va a resolver el problema que hoy me provoca esta incertidumbre. Ahora bien, para muchos teóricos, el desarrollo sustentable es un oxímoron, es decir, es la conformación de un concepto obtenido a partir de dos palabras contradictorias, que dan como resultado un imposible, nieve negra. Claro. ¿Por qué es un oxímoron? Porque el desarrollo y el desarrollo capitalista, que es el sistema en el que vivimos, una vez más no califico sino que describo, está determinado por la obtención del lucro, por la reproducción de la ganancia. El desarrollo está ligado a eso. El desarrollo está ligado a eso, necesariamente. Desarrollarse implica eso, llevaría implícito Además lleva implícito ir en contra de lo sustentable. Claro, porque es exponencial. Para poder desarrollarse, para poder crecer económicamente, para poder acumular riqueza, lo que hay es una degradación permanente de la base de sustentabilidad de ese modelo de desarrollo. Por lo tanto, pretender que ese modelo sea sustentable en el tiempo es una ilusión o es un oxímoron. Es una contradicción en sí misma. ¿De dónde viene la idea de lo sustentable? Viene de la biología. Una enseñanza muy clásica en las universidades, en las facultades de biología, es que vos tenés un bosque. ¿Cuál es la manera de explotar ese bosque de tal modo de que el bosque siga subsistiendo a lo largo del tiempo? Entonces te cuento, hay X cantidad de árboles, yo tengo que sacar 3, 4, 2, medio para garantizar la reproducción y que el bosque siga permanente. Eso es una falacia cuando uno lo traslada a la política económica. Cuando uno lo traslada al deseo de desarrollo. Solamente pensar que si el desarrollo supusiera incorporar 10, 20, 30% de la población que hoy vive en la pobreza a un nivel de consumo razonable, ya la lógica de la sustentabilidad queda rota. Porque es un crecimiento exponencial. Claro. No es que saco 2 árboles, no, estoy sacando como 50 árboles. Por lo tanto, el bosque necesariamente va a sufrir. Entonces, esa sustentabilidad tiene mucho de mágico y tiene mucho de mito, de poder tranquilizarnos respecto de que hay una salida, hay una solución. Pero yo pregunto frente a eso, ¿cómo es el mundo del desarrollo sustentable? ¿Alguien lo vio? ¿Cómo sería? ¿Qué significaría que a una empresa se le dice hasta acá? O sea, más de acá vos no podés explotar. Es casi contradictorio con la esencia del modelo. O tenés que compensar, o tenés que... Digamos... Sí, podría haber modelos teóricos, pero en la práctica no funciona. Esta es la realidad. No porque la práctica sea perversa, sino porque lo que guía, lo que motiva, la pulsión que tiene el sistema es para obtener más riqueza, necesariamente. Por eso hay muchos que cuestionan la idea del crecimiento y la idea del desarrollo, porque además son ideas unidireccionales, crecientes en el tiempo, acumulativas. De ahí que pensar esa cuestión creciente, acumulativa y unidireccional
en el marco de la sustentabilidad en el tiempo, es verdaderamente una ilusión. Me parece que sería temerario de parte de cualquiera responder tanto sí o no. como no. Yo tiendo a creer que en tanto y en cuanto el sistema, el modelo, funcione con los parámetros con los que hoy funciona, las posibilidades reales de enfrentar el cambio climático son bajas. ¿Por qué? Porque esto supondría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles que no son compatibles con los deseos de la sociedad mundial respecto de su desarrollo económico y respecto de su bienestar. Y la posibilidad de reemplazar vis a vis la producción de energía con combustibles fósiles por la producción de energía a través de energías renovables es hasta el momento ilusoria, muy poco significativa en términos proporcionales, en términos porcentuales, y por lo que se ve, no realista. Y si tenemos además, como tenemos, una explosión de yacimientos de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas, no solamente los no convencionales que ya conocemos, sino la aparición de reservas en lugares inéditos, o por lo menos no explorados hasta el momento, la Antártida, el Polo, Groenlandia, etcétera, etcétera. ¿Cómo le explicamos al mundo que hay que dejar de usar petróleo? Hay que hacerlo porque es un imperativo, sí, hay que hacerlo. Ahora, a mí me gusta, cuando se habla de cambio climático, pensar que solo es posible encontrar una solución a eso si el sistema se apropia de esa solución. Es decir, si la solución es funcional y aceptada por el sistema en términos incluso económicos y comerciales. Hace pocos días vimos una noticia interesante que es la reducción casi a cero del agujero de la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono prácticamente está resuelto y fue un problema global a nivel ambiental crucial en la década del 80, cuando lo que se veía era la aparición de un agujero. ¿Y esa reversión fue producto de...? Esa reversión fue producto... A ver, hagamos un poquito de historia. ¿Por qué se producía? ¿Qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una gruesa capa de más de 30 y pico de kilómetros que está en la atmósfera, de ancho que está en la atmósfera, que absorbe la radiación ultravioleta del Sol e impide que llegue de manera directa sobre la Tierra. Como un escudo, ¿no? Como algo que nos protegía, ¿no? Exactamente. Si no existiera esa capa de ozono, sería imposible la vida sobre la Tierra, porque la llegada de los rayos ultravioletas es incompatible con nuestra existencia. Por lo tanto, la aparición de ese agujero de ozono fue una alarma verdaderamente cierta, porque ponía en riesgo la supervivencia de la vida sobre la Tierra. Claro. Y se demostró que desaparecía progresivamente esa capa de ozono como resultado de una combinación química por el vuelco sistemático sobre la atmósfera de clorofluorcarbonados, una sustancia que se utilizaba en aerosoles, en refrigerantes, en heladeras, etc. Una sustancia que ayudaba a la refrigeración y a la producción de aerosoles. El mercado encontró un sustituto y el acuerdo entre todos los países fue que a partir del Protocolo de Montreal en 1987 y hasta el 2010 se produjese un paulatino abandono del uso de clorofluorcarbonados hasta que en el 2010 se los prohibió a nivel mundial. Y hoy no se usan. ¿Por qué esto fue posible? Porque el mercado encontró un sustituto, que es otra sustancia similar, pero que no provoca el mismo daño. Y ese sustituto estuvo validado por la economía mundial. La percepción es que hasta el momento la economía mundial, y con la irrupción cada vez mayor de fuentes petroleras y gasíferas con menor costo de extracción, no valida ese sustituto.
La economía mundial no está validando la Bueno, pero teoría. hay algunas vías, digamos, uno imagina que otro tipo de energías lo van a reemplazar, ¿no? Sí, por supuesto, pero por el momento todo está o en un plano del deseo, o en un plano teórico, o en un plano de la enunciación de lo políticamente correcto. Hay un politólogo norteamericano que se llama Brian Berry que dice algo interesante. La gran paradoja del cambio climático es que todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero nunca aparece el sujeto político, diría yo, o económico, que lo ejecute. Porque, para decirlo vulgarmente, no es negocio. Y el sistema en el que estamos necesita convalidarlo económicamente. Y evidentemente todavía la transición energética. ¿No ves la energía solar, la energía eólica, la energía, digamos, Sí, la electricidad? Digamos, existen, están, son sustitutos posibles. Algunos reales, digamos, algunas ciudades que ya están. Sí, digamos, por supuesto. Pero pensémoslo de la siguiente manera. Tenemos en los últimos... un tema de escala, digamos. Tenemos en los últimos 10 años la mayor afluencia de ciudades carbonos neutrales, de producción de energía a partir de fuentes solares o voltaicas, la mayor en la historia, concentrada en los últimos 10 años. No ha movido el amperímetro. No ha movido el amperímetro. Los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera son cada vez mayores. Ni siquiera se estabilizan. Quiere decir que ahí hay una contradicción flagrante. Bueno. Y si la escala fuese la posibilidad de dar respuesta a eso, debería empezar a verificarse un descenso en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y el riesgo que esto tiene, a diferencia de lo que muchos plantean en términos apocalípticos, no es la desaparición del planeta ni la desaparición de la humanidad, por lo menos no en un horizonte contemporáneo. El riesgo es que el mundo como lo conocemos, socialmente hablando, sea infinitamente peor, infinitamente más desigual, con gente que tiene acceso a aquello que la protege de las inclemencias que propone el cambio climático, claro. Y aquellos que claramente no. En estos días se resolvió, por decirlo de alguna manera, la situación de Siria. La guerra civil en Siria del 2014 se dispara a partir de un problema ambiental, que fue la peor sequía de la historia en un país donde la sequía es la norma. Y esto produjo una irrupción de sectores que vivían de manera muy sumergida, pero sobrevivían en ámbitos rurales, hacia las ciudades. Claro. Y esto fue lo que disparó el inicio de la guerra civil en Siria. Después, por supuesto, se fue por otros caminos. Pero a lo que voy es que el mundo como lo conocemos va a ser otro. Bueno, me lleva a preguntarte, que te quería consultar. Vos hiciste un documental que era Punto de No Retorno, que tiene ¿cuántos años ya? Digamos? 4. 4 años. Un poco la corroboración, digamos. Decís, no es el fin del mundo, pero hay un punto como de no retorno, digamos. Bueno, ese mundo desigual, digamos. El documental terminaba precisamente con una frase que decía: el punto de no retorno no es el fin del mundo, sino es el fin del mundo tal como lo conocemos. Claro. Lo que estabas describiendo recién. Digamos. Exactamente. ¿Y qué es el punto de no retorno? El punto de no retorno no hace falta imaginar que el punto de no retorno tiene todo, una base académica, científica, por decirlo de algún modo. Cuando uno habla de los sistemas climáticos, un punto de no retorno es un umbral a partir del cual la posibilidad de retroceder al estado anterior es imposible. Eso es un punto de no retorno. Y supone la podés búsqueda... desacelerar, podés mitigar, pero no podés volver a la situación anterior. Reversible. Exactamente, no es reversible. Los científicos han establecido que muy probablemente el punto de no retorno esté
transcurriendo en este momento y que muy seguramente está alrededor de un incremento de 1,5 o 2 grados centígrados en la temperatura promedio del planeta. Estamos ahí, estamos muy cerca de eso, si es que no estamos ya en eso. ¿Qué supone eso? El clima es un sistema caótico, pero que tiene un equilibrio, que busca un equilibrio. El punto de no retorno va a suponer que traspasado ese umbral, nos vamos a dar vuelta y aquel equilibrio anterior que conocíamos ya va a ser imposible de volver a producirse. Habrá que alcanzar otro, que no sabemos cuál es, no sabemos cómo va a ser el clima una vez atravesado ese punto de no retorno. Y muy probablemente sea lo que estamos viendo, la Dana de Valencia, todos estos ejemplos tan descomunales que estamos viendo últimamente están apoyados en esa opción, en esa posibilidad. Pero también tenemos un punto de no retorno que acompaña ese, que es social y político e institucional. ¿Cómo va a ser el mundo cuando Valencia, por citar un ejemplo simplemente, tenga una dana de estas cada 4 años y no cada 1000 como estaba establecido previamente? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde va a vivir la gente? ¿Qué Estado se va a ocupar de esa gente? Pongámoslo en un ejemplo más local. Supongamos que efectivamente se empieza a producir de manera acelerada un aumento en el nivel de los mares. Va a haber una afectación directa sobre ciudades costeras argentinas, incluso muy probablemente la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién se va a ocupar de eso? ¿Quién va a dar respuesta a las poblaciones ribereñas, no las que viven en Puerto Madero, sino las que viven en la ribera de Quilmes, por ejemplo? ¿Qué costo va a tener eso para el Estado? ¿Va a poder el Estado enfrentar esas situaciones? A eso es a lo que me refiero. Suponiendo que hay Estado. Suponiendo que hay Estado. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el punto de no retorno no es el fin del mundo, pero es el fin del mundo tal como lo conocemos. Uh-huh. Y no es poca cosa. Al contrario, implica un desafío muy grande. Por eso, en general, los científicos tienden a decir, mejor evitemos que eso se produzca, porque la manera de enfrentarlo posteriormente es muy, muy incierta. Hay un economista inglés, Nicholas Stern, que es insospechable de ser comunista, marxista, ni nada por el estilo, un señor del establishment, que contratado por el Banco Mundial, fue de hecho ministro de Economía de Tony Blair en Inglaterra, contratado por el Banco Mundial hizo un estudio económico sobre el costo de enfrentar el cambio climático. El estudio es de comienzos de la década del 2010 y en ese momento él decía que enfrentar de manera decisiva y determinante con todo lo que eso supusiera, incluso, decía, con la posibilidad de frenar el uso del petróleo, enfrentar el cambio climático implicaba en ese momento una inversión del orden del 1% del PBI mundial. Y que eso iba a dar resultados. Que en cambio, no hacerlo iba a implicar seguramente en el transcurso de los próximos 50 años un costo acelerado de aproximadamente entre el 20 y el 30% del PBI mundial para enfrentar las consecuencias de eso. Eso es lo que el mundo no está evaluando, la relación costo-beneficio. ¿Y por qué yo creo que no lo está evaluando? Porque me parece que lo que hay es la prevalencia de una posición muy egoísta, tiendo a decir. Y el rédito inmediato. Y la idea de que yo sí me voy a salvar. Yo sí tengo los medios y los instrumentos para salvarme. Básicamente porque se constata la idea de que no hay muchas posibilidades de tener una política ambiental eficaz en sociedades altamente desiguales. Y que
a diferencia de lo que se decía en la década del 70, que era que la pobreza era generadora de problemas ambientales, un disparate casi racista que se sostenía incluso desde sectores progresistas en la década del 70, en la década del 80. A diferencia de eso, lo que se constata es que un porcentaje muy alto de la población, a medida que va siendo sumida en la pobreza, va siendo sumida en la degradación ambiental. Que la pobreza y la degradación ambiental van de la mano. Es un tema de gobernanza, digamos. Y que la única manera de enfrentarlo es teniendo el horizonte de una equiparación o por lo menos de un cierre de la brecha de la desigualdad para poder dar respuesta a eso. Si el 50% de la población en la Argentina vive en condiciones de pobreza, es normal, entre muchas comillas, que esa masa de población en la pobreza conviva con niveles de contaminación, de degradación en sus servicios, de falta de cloacas, de falta de suministro de agua potable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay ninguna chance de tener una política ambiental genuina sin atender esa brecha de desigualdad. Por eso el ambiente tiene que ser justo. Nosotros hablamos incluso muchas veces de la marginación ambiental. Se condena a la población a vivir en la pobreza y a vivir en la marginalidad ambiental de manera simultánea. Esto al mismo tiempo pone en cuestionamiento, estoy muy cuestionador de lo progresista, como verás hoy, últimamente, pone en cuestionamiento también un planteo que el progresismo sostuvo durante mucho tiempo, a mi juicio. Aclaramos a los que nos están mirando que estamos en Argentina y bueno, el progresismo está siendo hackeado, ¿no? Fue hackeado y autocuestionándonos muchas cosas. Sí, porque pero está muy, muy presente. Pero todavía. esto que estoy diciendo es bastante común al progresismo en el mundo en su conjunto. Ha habido toda una corriente de pensamiento que durante mucho tiempo sostuvo la idea de que lo ambiental era parte de las demandas de segundo orden de la población. Que primero hay que resolver el hambre. Primero lo primero. Primero hay que resolver el hambre, la vivienda, lo más urgente. Y que el trabajo. Tenemos, por decirlo de algún modo, demandas secundarias, que son importantes, pero que establecen una especie de secuencialidad. Primero me ocupo de esto y cuando haya resuelto el problema del hambre, me voy a ocupar del problema del ambiente. Esto es de una falacia. El que puede comer sano es porque puede comer primero, ¿no? O sea, claro. O el que es vegetariano. Pero esto es de una falacia extraordinaria porque supondría, llevándolo a la caricaturización que vos estás planteando genuinamente, que uno podría comer al lado de un río contaminado o al lado de una cloaca directamente. Y esto es imposible de ser aceptado siquiera. Lo que por suerte ha ocurrido a partir del cuestionamiento, esa idea de la secuencialidad, es que hoy está muy instalado el valor de que para poder crecer económicamente, para poder salir de la pobreza, para que un país cierre la brecha de la desigualdad, tiene que tener el ambiente integrado en ese propósito. Y creo que esto está muy relacionado con algo que a mí me genera expectativas positivas en relación a la posibilidad de enfrentar con éxito estos problemas que se nos plantean hoy generacionalmente, que es cuál es el piso ético de la época en la que estamos transicionando. Todas las épocas tienen valores que conforman un determinado piso ético. Por eso siempre se dice que no tiene sentido y es errado mirar procesos anteriores de la historia con los ojos del presente, porque son otros valores los que están en juego. Yo creo que todavía el mundo en su conjunto, y la Argentina sin dudas, adolece de una dirigencia en cuyos valores no está de manera determinante la cuestión ambiental y la cuestión de género, que para mí son los dos valores que identifican el siglo XXI y que estamos en una transición hacia eso, hacia entender que esos dos valores dejan de ser cuestionados. Y esto supondría,
si lo que estoy diciendo tiene sentido, que cuando quienes hoy tienen 10, 15, 20 años tengan capacidad y posibilidad de tomar decisiones, en su escala de valores, en su modo de tomar esas decisiones, van a estar integrados estos dos conceptos. Por lo tanto, no va a haber debate posible. Y se va a tomar una decisión con el ambiente adentro, no discutiendo primero me ocupo de esto y después me ocupo de tal cosa. Yo creo que vamos en esa dirección. Y no lo digo de manera naif ni ingenua, diciendo no, porque los chicos hoy vienen con el chip ambiental y me dicen que no tire el papelito por la ventanilla. Y nos educan a nosotros. No, eso es una pavada. Pero sí creo que por imperio de lo que se está observando, por imperio de lo que la sociedad mundial está sufriendo en materia ambiental, por cuestiones fácticas, estamos cosechando, entre comillas, una generación que tiene eso incorporado, que lo vivenció y que no quiere reproducirlo. Y que cuando tenga la capacidad de tomar decisiones, de optar, seguramente lo va a hacer considerando la cuestión del ambiente, la cuestión de la sustentabilidad como hecho inherente, como hecho que no se discute.